Bueno, buenas tardes, bienvenidos a las Jornadas Despierta, bienvenidos a esta cuarta conferencia de las 10º Jornadas Despierta. 54 conferencias, casi nada, ¿verdad? Bueno, pues si no me salen mal las cuentas, la siguiente es la 55. El número 55, en simbología, dice que es el número de los cambios. Y yo creo que vamos a tener cambios en las Jornadas Despierta. No puedo desvelarlo aún, pero quizás de formato, quizás de conferenciantes. Veremos a ver, ya sabéis que tengo un lado misterioso, ¿no? Un lado dedicado al mundo del misterio. Bueno, lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, mis agradecimientos a las personas que me ayudan. Carlos, Rosy, Yolanda, Pablo, Alfonso, con esa labor tan importante de la edición y la grabación de los vídeos. Eso que se hace aquí se hace para sembrar conciencia. Y eso es gracias a las aportaciones voluntarias que hacéis. Aportaciones voluntarias que, si queréis, de corazón, si así lo sentís, al finalizar las jornadas, está allí la caja de aportación voluntaria, que creo que hoy la tendrá Carlos o Yolanda. Bueno, y ahora sí, vamos con los invitados, con el invitado de hoy, porque es uno, lo que pasa es que es alguien tan grande que por eso he dicho lo de los invitados, ¿eh? Y es grande de corazón, grande de presencia. Él es humanista y vuelve a las Jornadas Despierta porque nos encantó su forma de transmitir. Es una persona que tiene mucha sabiduría que compartir. Y yo, que he tenido la posibilidad de conocerle más de cerca, es una persona pues muy cercana, una persona muy humana, una persona muy comprensiva, una persona de mucho servicio. Así que, Paco Yuste, bienvenido a las Jornadas Despierta. Muy bien. ¿Arrancamos? Sí, no, te iba a comentar que bienvenido. Paco tiene un currículum muy extenso, que la otra vez ya me dijo, no lo comentes. El que quiera información tiene una página web que se llama franciscoyuste.es. Pero sí decir que es doctor en psicología, en neurociencia, que es autor de 3 libros, que tiene varios másteres, que, como he dicho, es humanista y que, como vais a ver, tiene un fondo extraordinario. Y ahora sí, recibimos a Paco Yuste con un fuerte aplauso. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en la sala. Seguro que tendríais otras cosas de interés que hacer y haber decidido venir pues es de agradecer. Cuando Ángel en esta ocasión me proponía una segunda edición, estuvimos pensando sobre qué hablar. Y yo creo que algo que es como muy común, muy general, es el miedo, porque es algo que de alguna manera, en alguna ocasión al menos, hemos estado sujetos a esa situación. Y sin ánimo de ser exhaustivo ni pesado, pero sí quería, bueno, ya veremos si sale exhaustivo y pesado, la intención es que no, ya me diréis al final si sí o si no. Lo que quería es comentaros un poquitín en qué consiste, qué es el miedo, cómo podemos trabajar el miedo, qué limitaciones nos propone cuando lo sentimos, que no nos permite dar un paso más allá. Bien. Esta primera filmina es una de presentación. La empresa a la que pertenezco se llama 5C y cada C pues es el compromiso que tenemos de compartir con las personas con cabeza, corazón y coraje, la misión que cada quien entiende que ha traído. Como no me sé estar quieto, porque se supone que debería de estar quieto para que Alfonso pudiera grabar y estas cosas, pero no sé. Entonces voy a estar subiendo, bajando, hablando con vosotros y espero que sea así, hablando con vosotros. ¿Qué es el miedo? Pues me quito para que lo podáis ver. El miedo, cuando lo miras en el diccionario, la primera acepción que surge es una angustia por un peligro que uno puede entender que le va a sobrevenir.
Una segunda acepción tiene que ver con un sentimiento de desconfianza, pensando que no va a ocurrir lo que tú esperas, sino una cosa totalmente diferente que te va a afectar. La idea... He puesto fotografías de películas porque quería haber puesto fotografías de políticos, que también dan miedo, ¿sabes? Pero digo, me voy a meter en un jardín, entonces casi que he preferido poner fotografías de películas. Esta es la de Psicosis, que recordaréis, ¿no? De Hitchcock, que es así como muy espectacular. En su momento daba miedo, ahora no, pero en su momento sí que daba. Esta otra película de Jack Nicholson, ¿verdad? El Resplandor. Esta era otra de las películas que causó impacto. El Exorcista, la famosa niña esta que daba la vuelta a la cabeza, ¿recordáis esto? O, bueno, este no me acuerdo cómo se llama, pero también da mucho miedo. Freddy Krueger, también da mucho miedo. Vale. ¿Por qué tienen éxito las películas de miedo? Si son de miedo, la gente no debería de ir a verlas, ¿no? Bueno, menos los masocas, pero los de a pie, porque el miedo tiene algo que te engancha, porque junto con el miedo, con la sensación de impotencia que se siente cuando uno tiene miedo, también hay... Me he quedado sin voz, vale. También hay alguna hormona que estimula, que te engancha, la adrenalina. Y nos vamos a un parque de atracciones y nos sometemos a esas situaciones de los cochecitos que caen en picado y qué sé yo, para sentir adrenalina, porque la adrenalina mola, esta nos gusta. Así es que las películas tienen éxito porque nos propone adrenalina y los cines se llenan. Luego, no todo en el miedo es malo. Y esta es una primera idea que me gustaría destacar. Claro, cuando uno siente miedo, pues no resulta agradable. Aceptado. Pero no todo en el miedo es malo. De hecho, como seres humanos hemos sido capaces de sobrevivir a este momento, generación tras generación, gracias al miedo. Luego, bueno, vamos a ver qué connotaciones positivas y negativas tiene el miedo. Vamos a tratar de comprenderlo. El primer miedo es como muy espontáneo, nos da miedo, pues es una araña de quelíferos de colmillos horrorosos, ¿no? Un simpático perro que nos sonríe, o otro que también nos sonríe, o la serpiente de arriba. Estos miedos son atávicos, en cuanto los vemos, ¡pumba! Lo que de verdad hay miedo, lo que de verdad hay debajo del miedo, es miedo a morir. No nos gusta morirnos. Ni los que, como yo, somos católicos. No nos gusta. ¿Y eso que vamos a ir al cielo? Vaya, si lo hacemos bien. Dices, ya, pero ya iré. Ya si eso, ya voy. Porque así de entrada, pues no nos gusta morirnos. Así es que el miedo no es más que el miedo a los perros, el miedo a los tiburones, el miedo a las arañas, el miedo a los ascensores, el miedo... Pues lo que hay debajo es un poco de miedo a morir. También tenemos miedo a la enfermedad. Ese es un miedo potente también. ¿Por qué? Porque es como una antesala, como un prólogo. Hay miedos innatos. Estos que os propongo, al dolor, a la enfermedad, son miedos que genéticamente son heredados y Nihut, que creo que lo he puesto por ahí, lo incorpora en la memoria genética, es el experimentador que demostró que genéticamente hay miedos que tenemos de generación en generación. Vamos transmitiendo, cuidado con esto, y al final genéticamente se queda ahí anclado. Y esos miedos, pues está bien que los tengamos, ¿no? El miedo al dolor, a la enfermedad, esto no nos gusta. Fijaos hasta qué punto es así genético que cuando una perdiz ve en el cielo la silueta de un ave rapaz, pues se agacha. Intenta pasar desapercibida para evitar esto, claro, para no servir de desayuno del ave rapaz. Y esto nadie se lo ha enseñado.
como que la mamá perdiz no le estaba explicando, mira, si ves una silueta de... No, sino que de generación en generación lo han ido asumiendo. Y los humanos también. Los humanos tenemos miedo al fuego. Esto es genética pura. Al agua, y ahí la he puesto en plan suave, pero cuando es un maremoto nos da miedo. Nos da miedo aquellas situaciones atmosféricas que no somos capaces de controlar. Por un lado nos deja un nubilado, nos quedamos así como muy colgados con la experiencia, nos da miedo. Digo que nos deja un nubilados porque supongo que habréis vivido la situación de estar en un fuego, estar viendo las volutas y te quedas como oído, ¿no? Estás todo el rato viendo cómo el fuego va allí consumiéndose y tú estás, obnubilado, pendiente del fuego y tu mente se queda vacía, solo estás en esa situación. O cuando ves el mar, o cuando ves una experiencia de ese tipo. Tenemos miedo a los terremotos, a que la tierra se agite. Bueno. A mí me interesa especialmente no los miedos naturales, que estos, como os digo, son genéticos, sino los miedos aprendidos. Y estos son especialmente, para mí, interesantes. ¿Por qué? Porque dentro de esos miedos, los papás nos esmeramos en decirle a los niños: oye, cuando subas al tobogán, ten cuidado donde pones los pies y las manos. Oye, cuando estés con los amiguitos, ten cuidado al correr que no te caigas. Este tipo de comentarios lo hacemos con toda nuestra buena intención. Y sin darnos cuenta, estamos inoculando miedo a ese ánimo que tienen los chiquillos de experimentar, de curiosear con su entorno. Siempre se ha dicho que los niños tienen un ángel de la guarda. Anda que no se pegan galletas. Yo tengo 2 nietos de 4 años. Todos los días se caen. Todos los días. Y oye, parecen como de goma, de chicle, y ya está. Cuando mi esposa, la abuela, va con ellos, está sometido a un enclaustramiento, no pueden subirse al tobogán, no pueden hacer esto, a ver si se van a caer. Por Dios, hombre, déjales. Algo de prudencia hay que tener, pero no le inocules miedo, porque ese miedo en origen no está. Esos miedos aprendidos, que entiendo que son naturales por la prudencia de los padres en la conservación de los hijos, que sí, pero no nos excedamos, porque luego las personas crecen, se hacen adultos y arrastran miedos que no venían con ellos, que son miedos enseñados, miedos aprendidos. Un chiquillo de forma natural, cuando ve un perro, pues no sabe cómo reaccionar, pero si ve que su papá o su mamá pegan un respingo cuando aparece el perro, ¿ellos qué dicen? Hosti tú, hay que tener cuidado que un perro algo debe de hacer, porque mira mamá cómo se pone, o mira papá cómo se pone. ¿Qué pasaría si el papá o la mamá, en vez de pegar ese respingo, se acerca a jugar con el perro? Pues el chiquillo, su disposición sería la contraria. Entended que buena parte de nuestros miedos no son reales, son aprendidos y que exceden de la prudencia natural, normal, que se le puede recomendar a un chico cuando coge la bicicleta y se lanza por una cuesta abajo, ¿verdad? Un poco así. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Estos miedos sociales, que son como los de hablar en público, como los de estar en la situación en la que yo estoy, aquí subido, iluminado, casi no os veo, solo veo sombras, no puedo distinguir las caras por el foco del PowerPoint. Claro, hay personas que se sienten intimidadas en esta situación. ¿Pero esto es un miedo auténtico? ¿De verdad me vais a agredir? Bueno, si lo hago muy mal, lo mismo sí, pero quiero decir, de entrada hay que presuponer que vais a agredirme, que vais...
¿Por qué tener miedo a hablar en público? Porque hay algo otra vez un poquito más abajo, que son esos miedos culturales que nos proponen. Miedos que otra vez no nacen de algo auténtico y genuino, sino que son inoculados por la cultura. Por ejemplo, ahora tenemos miedo a todo lo que suene a árabe, a moro, a yihadista, porque estos, como parece que son muy lanzados y son capaces de autoinmolarse para llegar a Alá y estas cosas, y son capaces de ser terroristas sin escrúpulos, pues claro, esto nos da miedo. Está justificado, por supuesto, pero terminamos teniendo un miedo cultural, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Los del Real Madrid con el Barça. Este año la llevamos clara a los del Real Madrid. ¿De verdad que son miedos necesarios? ¿De verdad que es necesario tener miedo? ¿Qué es lo que nos pasa entonces? Que lo que tenemos miedo es a la humillación. Tenemos miedo al fracaso. Y lo tenemos porque, dependiendo en qué cultura estés, se nos señala con el dedo cuando hacemos algo erróneo. Mira, mira, por allí va el hijo de fulanito, de fulanita, el que se equivocó, el que no terminó la carrera, el que le han despedido de la Renault. Y ahí apuntamos con el dedo. Ostras, esto causa una sensación que a nadie le gusta sentir, ¿verdad? ¿Pero es un miedo auténtico? ¿Es un miedo natural? ¿Es como el miedo que podríamos tener al tiburón, o al perro, o a la araña que hemos propuesto antes? Desde el punto de vista de la psicología, voy a enfocarlo desde 3 puntos de vista. La psicología, la neurociencia y luego cómo podemos trabajar ese miedo. Desde el punto de vista de la psicología, el miedo es una emoción. Y como toda emoción, sirve para salvaguardar, para que las personas podamos sobrevivir. Luego, el miedo en esencia es genial. Gracias a que el miedo existe, nos avisa que nuestra capacidad para enfrentarnos a cualquier circunstancia, nos dice el miedo, así como si nos pegara un codazo en la conciencia. Ten cuidado con eso, que no tenemos recursos suficientes para poderlo afrontar. A ver si la vamos a liar, a ver si vamos a meter la pata. Luego, desde un punto de vista psicológico, bendito miedo. Ya os comentaba que como personas, como seres humanos, hemos sido capaces de sobrevivir gracias a esta emoción del miedo. Luego, en psicología, cuando se habla de miedo, hay que entenderlo como algo positivo. El miedo te avisa de que no tienes talento suficiente para enfrentarte a un reto. Chimpún. Luego, ¿qué tienes que hacer? Coger más talento. Vaya que tampoco hace falta esa licencia por Salamanca. Coger más talento. Las emociones de manera natural no son más que un neurotransmisor que funciona dentro del cerebro y que sale disparado para avisar de que la circunstancia que hay fuera, como os digo, puede ser agresiva. Y solo surge cuando el estímulo aparece. Si no aparece ningún estímulo, pues uno está tranquilo. No tiene respuesta. Hay 3 fases que entender con esto y así entenderéis cómo, desde el punto de vista de psicología, se interviene en el miedo. En la primera fase es la de percepción. La percepción es cómo observamos nuestro entorno a través de los ojos, de la vista, a través del oído, del olfato, del gusto. Esa es la percepción. También tenemos una percepción interna. A través del dolor o del placer sabemos qué pasa dentro de nuestro cuerpo. Y nos preocupamos y empieza a dolernos la cabeza, una muela. Bueno, pues este sería el planteamiento. Desde esa percepción surge la emoción. O sea que, y parece lógico en cuanto os lo diga, si no percibes el estímulo, no tienes miedo.
Es decir, puedes estar al lado de una araña que te dan pánico, pero si no la ves, feliz. Luego necesitamos tener esa percepción. Cuando la percepción entra en juego, y solo en ese momento, es cuando la emoción toca, da el codazo a la conciencia para que, oye, mira que está ahí la situación, ten cuidado a ver cómo lo hacemos. Si hemos sido adecuadamente educados, emocionalmente educados, bueno, pues entonces sabremos cómo reaccionar ante esa situación. Y aquí entra el planteamiento. Si hemos sido adecuadamente educados. Este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Que el miedo se educa? Digo que todas las emociones se educan. Todas. ¿Y cómo se educan? Porque cuando tenemos una emoción, dependiendo del pensamiento que asociamos a esa emoción, surge el sentimiento. Masticar lo que estoy diciendo, porque es la clave de la sesión de hoy. Vuelvo a repetirlo. Las emociones son espontáneas, no podemos controlarlas. Estas personas que dicen, quiero controlar mi emoción, pues eso no se puede. No se puede porque la emoción la produce el hipotálamo, que es una parte del cerebro que está ahí en la mitad en medio del cerebro. El hipotálamo da una información a la hipófisis, que es una glándula que emite el neurotransmisor, la hormona necesaria para que el cuerpo se dé cuenta de esa situación. Nosotros no tenemos capacidad voluntaria de decirle al hipotálamo haz esto o lo otro, a la hipófisis haz esto o lo otro. Funcionan de manera natural, no intervienen por lo que nosotros querramos hacer. Luego es una tontería muy grande decir no te enfades, tranquilízate. Esto no se puede hacer, no puedes decirle al cortisol, para, que me ha dicho mi mujer que no me enfade. Esto es ridículo. Caray, si pudiéramos hacerlo. Luego la emoción va a surgir, querramos o no. La emoción va a surgir siempre que se rompa la armonía en nuestro entorno. Siempre. Porque esa es su función. La emoción sirve para decirte, algo ha cambiado ahí fuera, mira, presta atención, ¿qué vamos a hacer con esto que ha cambiado? Si aquello que ha cambiado es algo que resulta amenazante, el miedo. Si es algo que resulta gratificante, la alegría. Si es algo que no nos esperamos, la sorpresa, y así sucesivamente. Pero una vez que ha surgido la emoción, ¿qué quieres hacer con eso? Os quiero contar una anécdota personal. Me gusta montar a caballo y comparto esta actividad con mi hija, la más pequeña. Cuando hace años ella tenía como 9, íbamos a montar. Yo tenía ganas de ir al baño, ¿no? Esta es la cuestión. Y el baño del picadero como que no era muy inspirador. Así es que le dije, nena, vámonos a casa que yo tengo ganas de llegar y ella tenía la costumbre de charlar con las amiguitas y tal, ¿no? Le expliqué al oído, mira, que es que necesito... En fin, que nos fuimos. Yo tengo un coche alemán, de aquella tenía un coche alemán. ¿Y sabéis qué? Que pinché. Y digo, también es mala suerte tú, porque en este momento no era el más adecuado. El caso es que, coche alemán, como que saco la llave del gato y tal, y no encajaba, no entraba en la ranura. Digo, joder, con los alemanes, se supone que estos son... Y no... Así es como ya no podía más, le dije a mi hija, mira, quédate aquí al lado del coche, por si viniese alguien a una carretera marginal de Madrid. Pero en fin, algo había que decirla para que no se quedara conmigo. Y yo me fui detrás de un árbol, y esto de lo de detrás de un árbol es un eufemismo, porque yo soy el que soy, el árbol era el que era, en fin, que tampoco era una cosa... La cuestión está en que, no sé si alguna vez os habéis puesto pantalones de montar y botas de montar, pero bajarte y subirte un pantalón de montar, esto tiene tela, Me pongo, chico, y pasó un SEAT 600. Tú fíjate que ya no hay SEAT 600, ¿no? Pues pasó. Y me vio.
Y claro, para y me saluda. ¿Por qué vas a hacer? Pues le saludas. Y a mi hija le entró la risa con esto, ¿no? De decir, para una hija entender que su padre es como Dios en la tierra, ¿no? Entonces verle en esta situación era como... La cosa es que el SEA 600 se va, me vuelvo a poner y pasa un segundo SEA 600. Que como vio que el primero se había parado, pues también se paró. Y buscó, me vio, y un tercer SEA 600, y un cuarto, y un quinto. Allá por el SEA 616 o 16, era mecánico ya, ¿no? Ellos paraban, pitaban, yo saludaba, ellos también, en fin. Pero yo ya estaba a lo mío, ¿no? Ya había perdido el pudor. Después de esta situación, mi hija se escacharraba de reír, pero no podía aguantar. Cogí a la niña de la mano, nos fuimos hasta el pueblo más cercano, que estaba como a 1 kilómetro escaso. Y en la primera puerta llamamos y una señora de estricto luto castellano, arrugadina, sí, viejina. Mire, señora, que el móvil no me funciona. Y me dice la señora, es que estamos en zona de sombra. Me dejó muerto tú. No sabía yo que el tema de telecomunicación, el conocimiento que tenía la señora. La cosa es que una vez que me transmite esta situación, ¿qué le pasa? Pues mire usted que he pinchado y tal. Y se me viene conmigo al coche a cambiar la rueda, la señora, ¿no? Y cuando estamos allí cambiando la rueda me dice, ¿aquí está usted el embellecedor? Digo, ¿qué embellecedor? Dice, el que lleva la rueda. ¿Ah? No me había fijado yo que las ruedas llevaban un embellecedor, tú tampoco. Psicólogo. Entonces le quito el embellecedor y ahí está. Ya encajaba la chisma en el y ya pude cambiar la rueda, pero a partir de ese momento la señora mayor se me pegó aquí y me estuvo diciendo paso a paso lo que tenía que hacer para cambiarla. Humillante, tú. Fue humillante. Pensando que estoy diciendo que es verdad, ¿qué le pasó a mi hija? Se lo pasó genial. Ya cuando conseguimos montar en el coche y volvemos para casa, dice, ¿se lo puedo decir a mamá? Y a las tates, y a mi profe, a ver, tampoco vamos a salir en prensa, ¿no? Pero ¿qué aprendió? Que pinchar una rueda es súper divertido. De hecho, cuando viajábamos después, papá, cuando llegamos, papá, me aburro, papá, me canso. ¿Qué creéis que me decía? Papá, ¿por qué no pinchamos? Nuestra conducta influye en nuestros hijos. No es lo que les digas, es lo que hagas en su presencia lo que aprenden. Como padres tenemos la responsabilidad de educarlos, sí, de darles lo mejor, que sí, que todo esto es así. Pero hice un punto más allá. Lo que tú hagas lo van a copiar. Si tú sientes miedo, ellos lo van a copiar. No van a entender siempre el porqué. Una araña, una serpiente, un ratón, en fin, que cada quien tiene. No lo van a entender, pero lo van a copiar. Porque claro, entended cuál es su formato de pensamiento. Si este ha llegado a vivir hasta ahí, teniéndole miedo a los ratones, pues yo también, porque yo lo que pretendo es vivir hasta ahí. Sirvo la anécdota para que toméis conciencia que vuestras conductas van a influir, queráis o no, en vuestros hijos. Y que ellos van a aprender este tipo de cosas, no porque se lo expliquéis, sino porque lo van a ver. ¿Qué tendría que haber hecho en la rueda? ¿Os imagináis que en vez de reaccionar, como os he comentado, bajara del coche, le pegara una patada a la rueda, clamara al cielo, me enfadara? Pues, ¿qué habría aprendido ella? ¿Diversión? Cuando fuera adulta, ¿qué va a hacer? Cada vez que pinche, dar una patada en la rueda, clamar al cielo. No. Por eso, el pensamiento, la primera vez que sentimos una experiencia que nos supone una emoción, el pensamiento que asociemos
va a dar origen al sentimiento. A nivel terapéutico, lo que hacemos es trabajar precisamente ahí. ¿Yo puedo evitar las emociones? No. Ni debo. Ni puedo ni debo. Lo que sí que puedo es cambiar el pensamiento que tú tienes asociado a la emoción para que, en vez de reaccionar con un sentimiento de pánico, terror, pues podamos alterarlo de tal manera que tu forma de conducirte a partir de ese momento, tu esquema, tu patrón, como se dice en psicología, tu patrón de conducta es lo que repites todo el rato. Que tu patrón de conducta sea positivo, sea nutritivo, no sea limitante, no te quedes enganchada o enganchado. Ahí es donde podemos trabajar, para generar patrones productivos que nos permitan adecuarnos al entorno en el que estemos y desterrar los patrones que son improductivos. Cambiar la creencia de la persona sobre los ratones, sobre las arañas, sobre los ascensores, sobre hablar en público. Las emociones duran poquito, muy poquito. Dos autores se pusieron a estudiar cuánto era y en este gráfico he querido representarlo. Cuando sientes una emoción, tiene una intensidad muy alta, por eso tiene el signo más puesto ahí y aquí abajo al menos. Esta intensidad va bajando, pero al principio, ¡pum!, tiene una explosión emocional que te cambia la cara. Todos reconocemos caras. Me voy a poner en un sitio, ¿me veis la cara? Sí. ¿Esto qué sería? Sorpresa. ¿Y esto? Reconocemos las expresiones faciales. Bueno, yo no lo sé hacer bien, pero se ha notado lo que quería transmitir. Reconocemos las expresiones faciales porque están asociadas a una emoción. Y además deciros que todos, seamos de donde seamos, de cualquier parte del mundo, cultura, raza, religión, bla, 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 nos emocionamos igual. Las emociones son innatas, son consustanciales con el ser humano. Ahora, los pensamientos que asociamos a las emociones, no. Esos son culturales y los Rodríguez somos los Rodríguez y nos comportamos como nos comportamos. Así es que las emociones son universales, sí. Los sentimientos, no. Los sentimientos son construcciones mentales, culturales, sociales, que hacemos en base a la emoción. Pues en base a esa construcción, si la construcción no me interesa porque el miedo que me produce me frena, lo cambio. ¿La emoción la vas a dejar de sentir? No. Ah, Paco, o sea que el miedo se va a seguir sintiendo. Sí. Coño, pues entonces ¿dónde está la gracia? Hombre, pues que en vez de limitarte vas a poder gestionarlo de una manera diferente y alternativa para que no te quedes enganchado. Esta es la cuestión. Poder cambiar esos pensamientos. Fijaos, hay una doctora, Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó esta situación cuando las cosas no son desagradables. La doctora Kubler-Ross trabajó procesos de cambio que no nos gustan. Para que os hagáis una idea, la doctora Kubler-Ross fue doctora 26 veces. Tiene 26 doctorados. Y lo que nos transmite es que cuando a una cosa no nos gusta, lo primero que nos pasa es inmovilidad. Años atrás me detectaron una enfermedad de las feas y me lo dijeron. Claro, la primera vez que te dice una enfermedad de estas, pues te quedas así como un poco parado, ¿no? Dices, ¿y esto? Si la misma probabilidad hay de tener cáncer que de que me te toque la lotería, casi que prefiero que me toque la lotería, tú, puestos a elegir. Te quedas muy frío. Luego te vas a buscar una serie de médicos para comprobar que es verdad. Seguro que este que me ha tocado le dieron el título en la tómbola. Así es que voy a otro médico y a otro médico y a otro médico. Y todos van certificando lo mismo. Claro, cuando tienes una sensación así, te coges un cabreo. Dices, che, que todavía no me toca. ¿Por qué me toca esta situación vivirla a mí? ¿Pero qué he hecho yo? Trato de ser buena persona cada día. No digo que tengo una bata blanca inmaculada, algún manchón tengo, pero en fin, algún manchón. No es que lleve la bata gris y sucia. Mi alma da de sí lo que da.
Alguna metedura de pata tengo, pero trato de hacer las cosas bien. Y entonces entras en la fase de negociación. En mi caso, que soy creyente, la negociación era con el gran jefe. Es decirle, oye, que tengo cosas que hacer, ahora no me viene bien. Ya si eso lo vamos hablando, pero ahora de entrada no me viene bien. Entonces entramos en el miedo. Aquí está el miedo, la angustia. Empiezas a pensar en un porvenir feo, negro, oscuro, qué chungo. Y empiezas a pensar en todo lo que dejas atrás que te gustaba. Y os diré que paradójicamente uno no piensa en esa situación en el coche. No, ni en la casa, no. Pero si eso es por lo que te has pegado no sé cuánto tiempo, llevas 30 años pagando hipoteca, error. Pensamos en la familia, pensamos en los más peques, que no les vas a ver evolucionar. Así es que tienes una conciencia diferente de lo que de verdad es importante. Y esto por lo que nos matamos cada mañana en el trabajo para conseguir dinero, pagar la hipoteca, tener un coche más bonito y qué sé yo qué, se desnaturaliza. Y lo que de verdad tiene importancia son las personas a las que quieres y que te quieren. Y todo lo demás, pues ¿qué quieres que te diga? Te da miedo el futuro. Un futuro que se presenta como incierto. Si no sabes salir de la situación, entonces caes en la depresión. Caes en la depresión, aquí. Si consigues salir de cualquiera de las tres hacia la fase de, mira, esto es lo que hay, aceptemos, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo? Tenemos la costumbre de hacer culpables a los demás de las cosas que nos acontecen. Pensadlo. Siempre estamos rápidos en apuntar a terceros. Tú eres el culpable. ¿Sois pacientes conmigo, por favor? ¿Queréis poner la mano así como yo os estoy indicando? ¿Me veis? Vale, pues señaladme. ¿Quién es el culpable? Tú eres el culpable. Mirad vuestra mano, por fin. Cuando señalas, como os estoy señalando yo a vosotros, como no os veo, no sé si lo estáis haciendo o no, pero en fin, si estáis mirando la mano, vuestra propia mano, mirad que hay 5 dedos. Cada dedo representa un 20%, 20 por 5, 100%. Y ahora analicemos vuestra mano. Tú eres el culpable. Vale, a aquella persona que estamos analizando, es verdad, es responsable en un 20%. El dedo que tira para arriba es Dios, Alá, el universo, la buena, la mala suerte, como tú lo quieras llamar. Pero hay 3 dedos que te señalan a ti. Hay 3 dedos que te responsabilizan a ti. Yo estoy hablando con vosotros de esos 3 dedos. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar las cosas? Oye, pues tienes cáncer de colon. Hostia, qué putada tú. El jefe, el capullo del médico que me dijo, y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer con mi 60%? El 40% no depende de mí, pero el 60% sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres meterte en la depresión y llorar por las esquinas la mala suerte que has tenido? ¿Qué quieres hacer? Es con ese 60% con el que trabajamos con los pacientes. Vale, que has tenido muy mala suerte. ¿Qué quieres hacer con tu 60%? Con lo que sí que está en tu mano. ¿A qué quieres dedicar el tiempo que te queda? Cuando te levantas cada mañana, pregúntate, ¿lo que voy a hacer hoy, lo quiero hacer? Al día siguiente, lo que quiero hacer hoy, ¿lo quiero hacer? Si hay demasiados días que respondes no, entonces hay algo que hay que cambiar.
En neurociencia, que me decía Ángel hace un ratito que se está poniendo de moda, me hace ilusión, el encargado del miedo son una especie de habas. Ese es el tamaño que tiene, como un haba. Las amígdalas, que están a cada lado del cerebro, están aquí y aquí, que están a cada lado del cerebro, y esas son las responsables del miedo. Una vez más, no tenemos acceso voluntario a controlar el proceso de nuestras amígdalas. Luego, olvídate de tener o no tener miedo. La cuestión está en qué haces con ese miedo una vez que lo sientes. ¿Quieres que te neutralice? ¿Quieres que te pare? ¿Quieres ir hacia adelante? Esa es la expresión de miedo. Y cuando surge, esto que hay aquí en rojo, en chiquitito, son los neurotransmisores, las hormonas que se ponen en marcha. La noradrenalina, la adrenalina, la histamina, el cortisol, la dopamina. Esos neurotransmisores provocan efectos en el cuerpo. Si alguien después pregunta, comento. Pero esto es más para técnicos y si a alguien tiene interés, yo encantado de exponer qué significa la adrenalina, la histamina, la noradrenalina, la dopamina y todo esto. Lo que quiero haceros notar es que hay todo un trabajo realizado que se conoce para saber qué tecla tocar, para que aún sintiendo miedo podamos alterar el pensamiento asociado y que tengamos un sentimiento en positivo, no en negativo. Aquí tenemos una imagen que representa una luz de esperanza. Hay autores que han trabajado sobre el miedo. Este hombre, Pavlov, que es conocido, producía miedo a los animales para luego quitárselo. Claro, cuando uno lo piensa dice, qué perverso el científico, ¿no? O sea que el animalito estaba sano y le generaba una neurosis, que es como se llama, una neurosis, sí, y ensayaba con palomas, con perros, una neurosis para luego aprender cómo quitarlas y gracias a los trabajos de él poderlos exportar a los seres humanos. Parte de las terapias tienen su base en el amigo Pavlov. ¿Cómo hacía Pavlov? Pues hacía sonar una campana al lado de un perro y el perro ni caso tú. Bueno, al principio miraba la campana a ver de qué iba el tema y ya está. Pero ¿qué pasa si después de la campana lo que asociabas junto con la campana era un bistec? Bueno, la campana daba igual, pero el bistec, esto es otra cosa. El bistec al perro le ponía nerviosito. Sin embargo, el perro asociaba el ruido de la campana con el bistec, de tal manera que aunque no hubiera bistec en cuanto sonaba la campana, no veas cómo se ponía el perro, como una moto. O sea que él fue el que demostró que cuando se tiene una emoción, con un pensamiento, surge un sentimiento. Si tú cambias la forma de pensar, cambias la forma de sentir. Y esto es liberador, muy liberador. ¿Cómo se quita el miedo? Hemos llegado al momento culmen. Dices, vale, he estado soportándote media hora para llegar a este tema. ¿Cómo se quita el miedo? Cuando se trabaja desde la neurosis, lo que se hace es detectar cuál es la fuente de miedo. ¿A qué se tiene miedo? No es al elemento en sí, sino lo que hay debajo. ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Tienes miedo a los espacios abiertos? ¿A los espacios cerrados? Tengo miedo de ir al Corte Inglés. Dices, qué ventaja tú. Eso es fantástico. Si tenéis una mujer que tiene miedo de ir al Corte Inglés, esto dejadla. Esta no la traigáis a terapia, que ya va bien. A ver, ¿a qué tienes miedo? ¿Al Corte Inglés o a estar en un espacio cerrado? ¿Tienes miedo al contacto físico con las personas? ¿Tienes miedo a subirte a un ascensor? Cuando detectas cuál es la base de ese miedo, cuando buscas la causa primaria, entonces enseñas a la persona una respuesta alternativa.
y luego ensayas N veces con esa persona la respuesta alternativa. Y es muy satisfactorio cuando termina la terapia que la persona pueda convivir con aquello que le daba miedo, siente la sensación y la persona domina al miedo y no al revés. Añadido a eso, la idea que subyace es trabajar de una manera inteligente con las emociones. Es por esto que nos metimos en lo de inteligencia emocional, que no es otra cosa que trabajar de una manera inteligente con las emociones, dotarles de significado y dotarles de trabajo que nos permita salir adelante. Esta es la definición que un autor que la ha hecho célebre propone de la inteligencia emocional. La capacidad de reconocer, de aceptar, de canalizar mis propias emociones, dirigirlas hacia el objetivo que quiero y compartirlo con los demás. Me encanta. Cuando no somos capaces de hacer esto, hacemos parches. Claro, ¿qué es un parche? ¿A qué os suena la palabra parche? ¿Alguien quiere decirlo en voz alta, por favor? ¿Qué es un parche? A ver, por ahí. Algo provisional. ¿Qué parches hacemos cuando nos emocionamos y no sabemos gestionarnos bien? Cuando sentimos miedo. Pues he hecho una colección que he ido recogiendo de las distintas sesiones de trabajo que he ido teniendo con pacientes. Fijaos, ir de compras. ¿Os suena esto? ¿Esto te pones nerviosa? Te vas al Corte Inglés, como decía antes, y la tarjeta, pero el miedo, se fue. El miedo, el enfado, la rabia. Hacer deporte. Hay personas que les gusta esto de hacer deporte. A mí esto me sorprende mucho. Hay gente que coge una bicicleta y se hace 80 kilómetros tú. A mí esto me impresiona, porque luego tiene que volver. O sea, es una cosa... Vaya, que te des una vuelta así a la manzana va bien, pero 80 kilómetros... Adicción tecnológica. Estas personas que están enganchadas al móvil, a la PlayStation, a la Game Boy, este tipo de cosas. Bueno, se supone que se ve que yo lo del deporte, que me habéis mirado raro, que ahora ya sí que os veo, pues se ve que no, ¿no? A ver, la lectura, el escribir, el cine, se enganchan a las series televisivas, rezar de una manera compulsiva, no vocacional. Bueno, trabajar. Hay gente que se mete en el trabajo y se queda ahí enganchado. Otros de los parches que utilizamos, la sociedad no les gusta, los reprocha, pero la persona siente alivio. Fumar, beber o ejercer violencia. Pero esos son parches, como decía el caballero, esos son parches, son cosas temporales, no estás arreglando la situación de verdad. Es como si tuviéramos en una esquina de la casa una gotera y lo que hacemos es pintar. Pues hombre, mientras no llueva da el pego, pero en cuanto llueva, pues es que no vas a conseguir mucho más. Cuando se trabaja no psicológicamente con el miedo, con la neurosis, sino que se trabaja desde la inteligencia emocional, lo que hacemos es hacer un viaje al pasado, comprendiendo qué circunstancias hicieron que tuvieras miedo en origen a aquello que quiera que sea que pasó y que hoy sigues arrastrando. Ese viaje se hace a través de un ejercicio en el que se propone... Lo voy a escenificar, como que te colocas andando así hacia atrás, pensando en aquellas cosas que te dan miedo y repetidamente, históricamente, hasta que llega un momento en que recuerdas cuál fue la primera vez. Y entonces ahí, cuando llegas a ese punto de la primera vez, hacemos un trabajo para sanar el daño causado, generar un patrón que sea productivo y perdonarte por no haberlo hecho mejor y perdonar el entorno si es que alguien, como una broma, te azuzó un perro o como una broma te decía que te empujaba hacia el vacío.
perdonar, porque si no lo perdonas te vas a quedar enganchado con la situación. Y en otras ocasiones más leves, no tan potentes, pues se trabaja desde otras técnicas como puede ser el coaching. ¿Qué pretendemos? Esto. Es un anuncio televisivo que me encantó. El guionista estuvo lúcido, porque fue capaz de en muy pocas escenas representar lo que significa el miedo. Y cómo cuando te enfrentas a la situación del miedo te das cuenta de que excepto los miedos genéticos, que esos es otro rollo, estos no son para quitar, sino los miedos sociales, culturales, aprendidos, son falsas creencias. Falsas creencias. Y si tú quitas la creencia falsa y la sustituyes por una que pueda ser beneficiosa, chimpún. Y te quedas liberado, Dios mío, de tanta historia. Luego la conclusión, y abrimos el turno de preguntas mientras seguís mirando el vídeo. Hay dos tipos básicamente de miedos. Los miedos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra historia como seres humanos y que son tan importantes para sobrevivir que en nuestra genética se han quedado anclados. No tocar. Pero los miedos que nos han enseñado por exceso de prudencia de nuestros padres, los miedos que nos han enseñado la sociedad, por tener miedo al fracaso, a la humillación, al qué dirán, es falso. No son miedos genuinos, no nos aportan nada, no nos nutren nada. Quítatelos, solo estorban. ¿Te animas? Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas, ¿no? Por si alguien quiere... Sí, vamos a ir con esas preguntas que yo creo que vais a tener muchas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos miedo. ¿Quién no tiene miedo? Así que vamos a ver qué nos cuenta Paco. ¿Quién quiere comenzar? Os agradecería si alguien tiene alguna duda, algún comentario, qué sé yo, pues encantado. Hasta donde me lo sepa, encantado. Hay que ver cómo me explico. Nadie tiene dudas. Qué barbaridad. Ah, sí, qué bien. A ver, como que yo desde que estoy dando vueltas al asunto este de los miedos, siempre creo que se distinguen dos. Los miedos, voy a decirles evidentes, no sé si es pues, ver un perro y correr porque le veo los dientes, o veo un coche y viene muy deprisa y me asusto. Entonces, como que esos miedos, los miedos que son los que nos autoprotegen, pues son fáciles. Lo que a mí, los que llamaría yo, no será correcto, Ponte el micrófono. los miedos abstractos. Es decir, dices, estos son miedos que te han educado, pero es que yo no soy consciente de lo que me han educado. A lo mejor sí hago un proceso y dije, claro, es que cada vez que me decían, pues a lo mejor hay miedos que sí. Luego hay miedos, se ha inventado, por ejemplo, los yihadistas. Vamos a ver, seguro que es un 0,5% de los árabes y estamos englobando todo. Las pestes, las guerras, las no sé qué. Y esas cosas dicen, pero si están en otros países muy lejos, pero a mí me produce el miedo. ¿Y eso yo cómo lo afronto? Porque hay dos tipos, en este sentido que tú propones, de miedos. La ansiedad y la angustia. Yo sé que en un lenguaje coloquial la ansiedad y angustia se mezclan, parecen lo mismo, pero no lo es. La ansiedad es un tipo de miedo de tono bajo, cuyo estímulo es razonable y el resto de las personas que lo observan lo entienden. De tal manera que la persona que siente miedo hacia ese estímulo, que los demás también ven, perciben, entienden, provoca en los demás hacia nosotros que se conmuevan y nos presten atención. ¿Y eso qué quiere decir?
que hay personas que aprenden a tener miedo porque así despiertan el interés de los que les rodean hacia sí. Anda, ¿qué me dices? O sea que en las grandes empresas, los grandes ejecutivos, los del medio y los de abajo, presumen de tener ansiedad. Vamos, que si no tienes ansiedad, no estás en el club. ¿Por qué? Pues vaya una patata de ejecutivo eres y no estás ansioso. Cuando tú te vas a montar en un tren, en un avión, y dices, uy, me da cosa, todo el mundo, hombre, se entiende, ¿no? Tal, y te tocan, y se ponen contigo. Y lo que mola no es tener miedo a esas cosas, sino que los demás te prestan atención. Estamos aprendiendo a tener miedo, porque el estímulo es genuino, es auténtico, es palpable, es un avión. La angustia, el estímulo no es auténtico, solo está aquí. Y sin embargo hace mucho más pupa, porque el resto no lo ve y no te entiende. Y entonces piensas que estás... Pero ahora imagínate a alguien que con 40 y pocos años es despedido de su empresa y se va al paro. Él se siente una persona solvente, profesional, tiene experiencia aquilatada, demostrada, pero no encuentra trabajo. Y pasa 1 año, y 2. Y la familia empieza a darle con el codo. Niño, que digo yo que si coges un trabajo la cosa irá bien. Empieza a sentir la presión, empieza a sentir el miedo, empieza a sentir la impotencia de poderlo conseguir. Ese es el miedo abstracto al que tú te hacías referencia. Nuestro cuerpo está diseñado para actuar con respecto al miedo. Cuando se tiene miedo real, el vientre se para. No te vas a poner a mear en el... No. ¿Te imaginas que en las corridas de toros o en los Sanfermines? En los Sanfermines te vas a poner a echar un pis allí mientras... Pues no. ¿Te vas a poner a comer? No. ¿Te vas a poner a dormir? Pues no, si viene el toro. Quita el toro y pon no encuentro trabajo. Cuando una persona con este perfil que te he descrito quiere encontrar trabajo y no lo encuentra, tiene un toro que se llama paro, que está dentro de su cabeza. Y a diferencia del toro real, que una vez que termina los Sanfermines y terminan de correr, pues oye, ya los toros se van a la plaza, te relajas. Porque el toro se va y el cuerpo, esa tensión que has sentido, la suelta. Ya puedes hacer pis, ya puedes dormir, ya puedes comer, ya puedes respirar adecuadamente. Pero cuando el toro está aquí dentro, los demás no lo ven, pero tú lo estás sintiendo, tu cuerpo sigue reaccionando porque tu mente cree que el toro está ahí. Es muy difícil cuando una persona siente este tipo de angustia, que es como se llama el término, que no es lo mismo que la ansiedad, comentarlo en público, porque nadie te entiende. Las personas que te quieren te escuchan, pacientes, al principio, porque luego, ya está este pesada aquí otra vez con su tema recurrente. De ahí nacen las neurosis, las obsesiones, los trastornos obsesivos. De ahí, de que uno se siente solo e impotente ante una situación que siente como miedo, que su cuerpo reacciona como miedo, que tiene dificultades de ir al baño, que le suda la palma de las manos o los riñones, que siente vacío en el estómago, intenta llenarlo con comida como si eso fuese la solución, que tiene una sensación de vértigo, que tiene trastornos para dormir y no es capaz de dormir, de llevar un sueño regular, que tiene trastornos menstruales y la regla deja de ser regular ni en volumen ni en periodo. En ellos tienen trastornos y tampoco pueden
cuando quieren o, en fin, que no terminan de funcionar adecuadamente. Y se preocupan, se inquietan. Si la persona siente esta segunda, un miedo abstracto, es mejor acudir a un técnico, porque el entorno lo va a entender pacientemente durante una temporada, pero luego van a seguir diciéndote, niño, a ver qué pasa con el trabajo. ¿Sabes que en España, declarados al año, hay 3.976 suicidios declarados, de los que un tercio escaso son mujeres y el resto son hombres, que se sienten impotentes ante situaciones sociales en las que el rol masculino se les exige algo que ellos por las circunstancias no son capaces de dar, y ante esa sensación prefieren desaparecer. Es un tema como para darle una vuelta. Así es que, conclusión, el tema que has tocado es de bingo, porque el miedo a un perro lo entiende todo el mundo, sobre todo si el perro es de una de estas razas, ¿verdad? Un Rottweiler, un Doberman, uno de estos perros agresivos o potencialmente agresivos y tal. Pero si es un miedo interno, que cuando lo comentas la gente te mira con cara de pájaro y no sabe muy bien qué interpretar y por cariño mantiene la conversación, es mejor acudir a un técnico para poder trabajar ese miedo, que no es real. Y esa es la clave. Ese es el punto chuli de toda la historia. Si no es real, vamos a ver cómo puedes tomar conciencia de eso. No sé si he sido capaz de explicar. Gracias. Había una pregunta más por allí. Sí, hola Paco. Respecto a los parches que mencionabas antes de miedo, uno de ellos era la soledad. Yo, al igual que yo, creo que mucha gente tiene entendido que la soledad más como otro miedo. Entonces, ¿desde qué punto de vista se puede asociar la soledad como un parche en vez de como un miedo? Depende si la soledad es deseada o no deseada. A mí personalmente me gusta la soledad deseada. Por mi trabajo me paso el día con personas. Todo el día con personas. Entonces llega un momento que para desintoxicarme, para limpiarme, necesito un espacio de soledad, necesito no estar con nadie, necesito no apoyar a nadie, necesito reconstituirme. Es un espacio que añoro. Y así cargo pilas y vuelvo a empezar. Este tipo de soledad, como comprenderás, no representa ninguna dificultad. La dificultad está en la soledad no deseada. Aprender a trabajar con ese tipo de soledad y salir de ella es muy sencillo. ¿Me estás escuchando? Muy sencillo. Hay que bajar el nivel de expectativas. Bajar el nivel de expectativas. Yo es que si no me caso con Superman, pues alá, a esperar. Va, me conformo con Spiderman, tú. Bueno, que va bien, vamos bien. Estoy queriendo ser docente y por eso exagero. Cuando bajas el nivel de expectativas, las posibilidades se amplían. ¿Me explico? Pues no te oigo nada, fíjate. Pregunta que si no sería ser conformista. Ah, sí, anda. O sea que todos los que no somos Spiderman la llevamos clara, ¿no? No es ser conformista. Tendríamos que dialogar sobre qué entiendes tú por conformismo. No va de eso la cosa. No.
Yo te lo cuento así, pim, pim. Nuestro ego construye un ideal de nosotros mismos. Construye un ideal de lo que pretendemos de nuestra vida. Nuestro ego. Si nuestra realidad llega a lo que mi ego pretende que yo sea, bien. Porque si no llega, este espacio que queda entre las manos se llama culpa. Y entiendes, me siento mal yo conmigo. Así es que yo nunca miento. Esto me dice mi ego. Soy la honestidad hecha persona. O sea que el día que diga una mentirijilla ya estoy hecho polvo. ¿Me explico? Yo soy guapo. ¿Has visto qué cuerpo me ha dado Dios? Estoy perfecto. ¿Me ves? Perfecto. Ni una arruga. No soy como estos muchachos que tienen aquí arrugas, que tienen una tableta de chocolate. No, yo tengo un perfecto Ferrero Rocher. Si yo acepto esta situación, no es conformismo, es aceptarme como soy. Porque si no me estaría machacando, como hace mi mujer, de chico, estás un poco excedido, chico. Pero bueno, mi trabajo me ha costado estar excedido, puñetas, ni que fuera gratis. Si me acepto, estoy bromeando y no. Si me acepto, bajo mi ideal sobre mí mismo y la culpa desaparece. Si trato un ideal sobre las relaciones con los demás y los demás no llegan, estaré todo el rato, atención, estaré todo el rato resentida con los demás, porque no llegan. Tendrás rencor en las relaciones con los demás porque no llegan. Porque mi chico, mi pareja, no llega a las expectativas que yo he generado sobre lo que debería de ser mi pareja. Porque mi jefe no llega a lo que yo espero. Todo el día cabreada, tú. Baja la expectativa. Baja el ideal. Negocia con tu ego. Está chupado, chupado. Y no es conformismo, es ser feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿O prefieres tener un ego inmaculado? Tú decides. ¿Alguien más? Claro, por favor. Quería preguntarte si nos podías explicar brevemente cómo funciona el miedo a las fobias. ¿Cómo? Los miedos fóbicos, a las fobias que hay, estas irracionales. Quería poner un par de ejemplos reales porque les conozco yo de compañeros míos. Uno, por ejemplo, es a las estatuas si están dentro del agua. En concreto ese. Y otro, que hoy mismo me ha dicho que tenía fobia a la gente que va con capuchones. Y digo, bueno, pues vas a pasar una Semana Santa... La lleva clara, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo funciona ese mecanismo? ¿A qué se debe esos bloqueos que son totalmente a priori irracionales? Sí. Esa es una pregunta que me encanta. Me voy a sentar porque es la respuesta y... No. Las fobias no tienen sentido. No se pueden expresar, representar, debatir desde un punto de vista lógico, porque no tienen lógica. Cuando uno tiene una fobia, es un miedo desmedido, desproporcionado a un estímulo que no debería de provocar ese nivel de miedo. Algo ha ocurrido en el histórico de esa persona que ha anclado el miedo. Te voy a poner dos casos, omito el nombre de la persona y así queda el anonimato, dos casos trabajados muy rápidos. Primer caso, tenía miedo de subir en un ascensor porque cuando tenía 3 años se quedó por descuido en un ascensor en unos grandes almacenes. Así es que iba con sus padres, como chiquillo de 3 años, pues oye, para acá, para allá, un poco descuidados, se metió en el ascensor, le dio al botón, los padres estaban que si cogiendo, que si poniendo, que si tal, ¡ping! Bueno, no tuvo ninguna trascendencia, eran unos grandes almacenes, ya apareció en alguna planta, alguien diría, ¿y este qué pinta aquí? ¿Y este pingüino qué pinta aquí solo? En fin, que fue relativamente fácil.
Ya, pero la intensidad del temor fue tan potente que se creó un anclaje por la situación, por la vivencia experimentada, que luego se te olvida. Porque tampoco a los 3 años tenemos así como una memoria fascinante, si no recuerdas tú alguna experiencia de cuando tenías 3 años. Pero el anclaje se ha quedado hecho. Y entonces no podía subir en ascensor. ¿Por qué? Él no tenía ninguna explicación lógica. Cuando hicimos el trabajo de retroceder, hasta que encontramos el primer punto donde surgió, se quedó fascinado por la situación. Deshaces el anclaje, generas una alternativa y monta en ascensor. ¿Tranquilo y sosegado? No. Monta en ascensor. Porque el miedo no va a desaparecer. Como decía nuestro compañero, vas a seguir teniendo miedo al toro, por muchas corridas que hayas hecho. Pero vas a aprender a gestionarlo. Y ya te puedes subir un ascensor. Hay edificios en Madrid de 30 plantas, tú, anda, como para tener miedo a los ascensores. Pues con paciencia. ¿Me estoy explicando? 1, 2. Una muchacha ejecutiva insigne, conspicua, egregia e ilustre de una multinacional farmacéutica, directora financiera, no permitía que ningún hombre se acercara. Claro, era la única ejecutiva en un consejo de dirección donde todos eran hombres. Además, siendo directora financiera, pues necesitaba despachar con todos ellos. Porque, claro, la dirección financiera es transversal. Un mal genio, tú. Estaban hasta el gorro de ella y no la echaban porque era muy buena como técnico. Así es que su director general me contrata y me dice, a ver qué puedes hacer con esto. Y cuando hablamos, sesión chimpampún, lo que había ocurrido es que cuando tenía en torno a 12 años, en un colegio de monjas, era una chica pitagorina, era la lista de la clase, era la de, alguien me responde, esta, siempre. Y salió a dar la lección una vez más y tuvo la menstruación en ese momento. En casa no le habían avisado, allí tampoco. El sacerdote que estaba dando la clase la llamó cochina, la insultó. Claro, cuando tú estás en una clase, en esta situación, que te estás esmerando en ser, y manchas, y no eres consciente, y todos señalan, y te critican, y te humillan, no podía hablar en público, no podía hablar con hombres. Por el sacerdote, que no estuvo afortunado el hombre. Seguro que no lo hizo con mala intención, pero no estuvo afortunado. Porque llamarla cochina, gorrina, no sé qué. Y claro, imagínate una clase de en torno a 12 años, pues si a uno le llamas cochino, adivina, si el profe llama cochino, ¿qué hicieron las demás? Aplaudir, fue horroroso. Es muy liberador cuando consigues darte cuenta de esas situaciones y quitártelas de encima, porque generas una creencia que es falsa, que no se sostiene. No puedo hablar en público porque me van a humillar. Por una experiencia que son tan potentes en su origen que dejan ahí ¿sabes? Una huella que no consigues quitar, va por edades. De menos de 4 años no se puede quitar. Hasta los 7 cuesta mucho, hasta los 12 y luego, o sea, depende de cuándo te haya ocurrido el hito, 4, 7, 12, adolescencia, es más fácil quitarlos cuanto más próximo esté y más difícil cuanto más lejano esté. No sé si me estoy explicando. Luego, una fobia suele nacer de una experiencia de menos de 7 años, de la que la persona no tiene ni idea, no se acuerda, pero que le dejó un impacto, se llama surco neuronal. Le generó un surco neuronal de pensamiento asociado a esa emoción y cada vez que surge el estímulo, allá va. Y no lo puede controlar. No tiene ningún sentido lógico. Hombre, esto sí, porque te he contado los antecedentes porque nos costó trabajo llegar a ellos. Pero quiero decir, así de entrada, no tienen explicación. No se sabe por qué. En experiencia personal o vicaria. Personal o vicaria quiere decir o por una experiencia que tú hayas vivido en primera persona o porque un ser querido haya vivido. ¿Vale? Hay casos de, a estas alturas,
de conductas sexuales inapropiadas con niñas. La hermana un poco más mayor que la niña en cuestión, ella no tuvo ninguna dificultad, pero la hermana mayor se sentía responsable de la situación acontecida a su hermana pequeña. Tampoco tenía edad para ser consciente, pero ella sabía que algo no estaba funcionando en casa. Pero no sabía, no se tiene formación ni información. Vale, eso lo ha dejado otra vez, un surco neuronal hecho y una dificultad enorme para tener una pareja estable. No había manera. Y no sabía por qué, porque ella no había sufrido ninguna agresión. Ella no, pero tenía una experiencia vicaria, una experiencia de alguien que para ti es muy próximo, emocionalmente hablando, y lo que le ocurrió se lo quedó. Lo que le ocurrió a una se lo quedó la otra. Luego, no tienen por qué ser siempre experiencias vividas, pueden ser experiencias vicarias, experiencias de un tercero, eso sí, con una afinidad emocional próxima. Esto los bebés hasta los 4 años con sus mamás son un calco. Un niño de menos de 3 años no sabe que es independiente, él cree que es parte de su mamá, psicológicamente hablando. Así es que no se siente como una persona individual, independiente. Los demás lo vemos independiente, pero él no. Su mamá y él es lo mismo. Y el grado de afinidad emocional es ¡puf! Así es que si la mamá reacciona de ciertas maneras ante estímulos que él no conoce, pero ve que su madre reacciona así, se lo queda. ¿Por experiencia real? No, por experiencia vicaria. Y luego surgen lo que llamamos fobias, que cuando las vemos no tienen una explicación lógica, no tienen sentido, no sabemos por qué surgen. Pero sí, tiene un antecedente histórico. ¿Más preguntas? Sí. ¿Cree usted que las políticas y sus políticos a veces con su forma de actuar generan ansiedad y angustia en los ciudadanos? Claro. Pero esto no hace falta ser... Pero para esto no hace falta ser doctor en psicología y en neurociencia. Esto cualquiera. Pues no lo estás viendo todo el santo día en cuanto hablan los unos de los otros. Y esto, si está tentado decir, ¿qué es lo que da miedo? Poner las imágenes de los políticos. Digo, pero lo mismo alguien se me ofende y por eso he puesto la imagen de los actores, de las películas, que ahí no hay ofensa posible. Pero los políticos, en fin, sí. Y algunos intencionadamente. Que eso es peor, en mi opinión. Eso es peor. Porque si en tu inconsciencia metes la pata, vale, pero que encima lo hagas aposta para generar, qué mal rollo. Pasamos página. ¿Otra pregunta? La respuesta es sí, en cualquier caso. Si no hay más preguntas. Mañana vas a dar un taller, vas a impartir un taller Sí. que se llama Cambia tu vida, venciendo tus miedos. Sí. ¿Qué vamos a aprender en él? ¿Qué herramienta nos vamos a llevar? Pues vamos a ampliar un poquito más. ¿A qué personas puede estar destinado? Pues vamos a ampliar un poquito más lo que hemos visto hoy, partiendo de lo que hemos visto hoy, para entender cómo se puede trabajar y en aquellos casos que sean sencillos resolver. Pero los casos que sean sencillos. O sea, con esto no quiero decir que mañana en 4 horas uno salga levitando, ¿no? No. Es tomar conciencia de esta parte que hemos comentado, de cómo se hace, cómo se trabaja y hacer algún ejercicio práctico con las personas que asistan, para que entiendan cómo se haga. De tal manera que lo que pretendo no es tanto sanar, sino enseñar cómo se sana, para que cada quien luego en casa pues repita las pautas que se le propongan. Pues se me había olvidado. Bueno, pues si deseáis más información, habláis con él ahora al finalizar o conmigo. Y os apuntáis. Que este es el... Al final sí, broma, ¿no? Es una broma. Bueno, Paco también imparte formaciones más extensas, más largas. Tiene 3 libros publicados, lo podéis ver en la página web de él, franciscoyuste.es. Como sabéis, os lo he dicho antes, esto lo hacemos entre todos, con vuestra aportación voluntaria. Fuera va a estar Carlos Hernández con la caja de aportación voluntaria. Si queréis colaborar con las jornadas Despierta, pues ahí tenéis la posibilidad de hacerlo. La próxima cita, día 10 de mayo, con un referente, yo creo que ya a nivel internacional, sobre el crecimiento espiritual en España, Emilio Carrillo, en este mismo sitio. Ojo con una cosa,
hay una excepción con el horario, y es que comienza a las 6 de la tarde, no a las 7. Es una persona que las conferencias suelen durar 2 horas y pico, y para tener margen luego para firma de libros y demás, pues por eso empezamos a las 6 de la tarde. Así que Emilio Carrillo, yo creo que ya por tercera vez, le vamos a tener una vez más en las jornadas Despierta, y ahí acabaremos, finalizaremos esas 10º jornadas Despierta y, como he dicho al principio, la 55 conferencia, y a ver qué os puedo contar ya en ese momento de ese adelanto que os he dado de esa posibilidad de cambios, de formatos, de conferenciantes. Bueno, veremos a ver. Estamos trabajando en ello y veremos a ver qué es lo que pasa. Hoy me quiero despedir con 2 frases, una de Paulo Coelho. Lo que perdemos, hablando de miedo, ¿no? Siempre, buscando la temática que hemos hablado. Lo que perdemos por el miedo a perder. Y otra anónima. No es valiente el que no tiene miedo, sino el valiente es aquel que tiene miedo y, sin embargo, a pesar de todo, actúa. Ese ejemplo, ¿no?, que nos decía del torero, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos prontito ya. Hasta luego.